Movie Super Shadow inútil y Knuckles Karateka de los mejores personajes de Sonic Forces. Así es, gente, el día de hoy les traigo todos los cambios de balance que han llegado el día de hoy a Sonic Forces. Y es que este parche ha llegado con un montón de cambios de balance y hay algunos que son una auténtica locura y que no tienen sentido. Pero antes de empezar, recuerden dejar su like, suscribirse y comentar qué otro balance crees que ha sido necesario en este parche y no ha llegado. Vamos a empezar con los bufeos, que han sido unos cuantos y hay algunos que son una locura. Con bufeos me refiero a que le han aumentado algo al personaje, o sea que lo han mejorado. Knuckles Karateka ha obtenido un aumento de velocidad a su turbo y esta es una locura. Knuckles Karateka ahora es de los mejores personajes del juego, por lo menos entre los 10 mejores. Knuckles Reno también ha sido bufeado y es que le han dado la posibilidad de 2 y 3 utilidades a su ataque, cosa que no tenía, y el buff que más chetado veo es que le han aumentado la duración a su turbo y no poquito, bastante. Tikal ha recibido un bufeo y un nerfeo, o sea que le han aumentado algo y le han bajado algo, y es que le han aumentado la duración a su turbo. Esto lo ha hecho un turbo un poquito decente, aún así no es la gran cosa, y también le han reducido un poquito la chance de 2 y 3 utilidades en su ataque. Simba the Sailor ha recibido un bufeo a su ataque, que le han aumentado el daño, al igual que Silver Cascanueces, que le han aumentado en teoría la velocidad al turbo, pero creo que esto está mal redactado, ya que lo que realmente se nota es que le han aumentado la duración al turbo, y es que ahora dura como 4 segundos, o sea que aquí pone que le han aumentado la velocidad, pero realmente le han aumentado la duración. Entre otras mejoras tenemos a Sir Gawain, que le han aumentado la velocidad del turbo. No he notado mucho este cambio, al igual que los de Metal Sonic Match 3.0, que le han aumentado la velocidad y duración al turbo. Dark Spine Sonic, que le han aumentado la velocidad al turbo. Este no lo he podido probar, pero al parecer le han aumentado la chance de 2 utilidades a Cream Caballero Unicornio en su ataque. Rose Oxidada ha recibido un bufeo en su turbo y es que le han aumentado la velocidad. Se ha notado bastante este bufeo, pero igualmente a mí el turbo me sigue pareciendo bastante mediocre. Un buff que para nada me lo esperaba es Shadow Vampiro y Rush Bruja, que le han aumentado la posibilidad de obtener 2 utilidades en su ataque. Ahora vayamos con los nerfeos. Esto significa que han empeorado algo de los personajes, que hay un montón, al igual que los bufeos. Y honestamente hay algunos nerfeos hacia unos personajes que me han decepcionado un poquito, ya que no han hecho nada. Pero hay otros que masacraron al personaje, lo destronaron del meta. Y empezamos con Sonic Sheriff, que ha recibido un total de 3 nerfeos y 2 de ellos es a su turbo. Le han reducido la velocidad, que se nota demasiado, y aún encima le han eliminado que las puertas puedan causar daño. O sea, la reducción de velocidad se nota demasiado, pero es que aún encima le quitaron que puedan causar daño las puertas. Después tenemos un nerfeo a su trampa, que esto afecta tanto a Sonic Sheriff como a Detective Vector, y es que le han reducido el daño, por lo cual te va a encarcelar por menos tiempo. Silver Ragnarok ha recibido un nerfeo a su trampa y es que le han reducido la duración de esta. No entiendo este nerfeo, honestamente Silver Ragnarok estaba fuerte pero no estaba roto para recibir un nerfeo. Personaje que masacraron, Sonic Rival, le han dado 2 nerfeos a su turbo, le han reducido la duración y la velocidad, y un montón. Este personaje fácilmente podría ser de los peores actualmente, pero sigue conservando eso de que puede spamear el turbo. Phantom Rider también ha recibido un nerfeo a su trampa y es que le han reducido el daño de esta. No he notado mucho este nerfeo, honestamente. Esto a mí me decepcionó bastante. Tenemos 2 nerfeos a Rush Kunoichi, la antigua mejor personaje de Sonic Forces. Le han reducido el daño al ataque, que apenas se nota un poquito. Y también le han reducido la velocidad al turbo, que esto se nota un poquito más. Pero honestamente estos nerfeos no han afectado tanto al personaje. Eso sí, pasó de ser la mejor a la 4ª mejor personaje de todo el juego. Personaje que ha sido mega nerfeado, Shadow Forajido, ha recibido un nerfeo al turbo y es que le han reducido demasiado la duración, y este turbo pues sigue estando bien por su velocidad, la duración se nota demasiado esa reducción. Como si no fuera suficiente, le han nerfeado también el ataque, y es que le han quitado la posibilidad de obtener 3 veces este ataque. Shadow de Película ha recibido un nerfeo en su turbo y es que le ha reducido la posibilidad de obtener 2 y 3 utilidades, aunque este nerfeo no se ha notado casi nada. Al igual que Shadow Cazademonios, que ha recibido también un nerfeo a su trampa y es que le han reducido el coste de rings. Este personaje ha sido mega nerfeado, este coste de rings pasó de 50 a 20 a nivel máximo. Nerfeo que no entiendo para nada es el de Rush y Rush Bruja, y es que le han nerfeado la trampa, la reducción de rings pasa de 35 a 30. No entiendo este nerfeo, los personajes estaban bastante bien pero no rotísimas. Nerfeo que afecta a Rose Oxidada y Sonic del Gris a su trampa, y es que le han reducido la posibilidad de obtener 3 utilidades. Otros nerfeos tenemos a Tangle Lunar, que le han reducido la duración del turbo, a Sonic y Shadow Stream Gear, que también han sido mega nerfeados, y es que le han reducido el aumento de velocidad que te da el ataque, y esto se nota un montón.
Shadow Stream Gear sigue siendo un personaje bueno, pero Sonic Stream Gear decayó demasiado. También tenemos a Rush Rider, que me decepcionó un montón, solo ha recibido un nerfeo y es que le han reducido la velocidad que otorga el ataque. Y honestamente cualquier otra cosa de Rush Rider está 1000 veces más rotas que el ataque y le han reducido la velocidad, en vez de nerfearle por ejemplo el daño de la trampa o que tenga 3 minas. Amy Vidente, cambio que no noto nada, es que le han reducido el daño a muro de cartas, se nota un pelín de nada y esta personaje sigue siendo muy buena y de hecho sigue siendo meta. Y ahora vamos con la mega noticia, algo que llevamos esperando más de un año. El nerfeo a Movie Super Shadow, o mejor dicho, los nerfeos. Han nerfeado 3 veces a este personaje. El ataque ha recibido 2 nerfeos, le han reducido la velocidad y la duración. No dura casi nada y apenas y te da velocidad. Este ataque es muy malo actualmente. Como si no fuera suficiente, tenemos un pequeño nerfeo a su trampa y es que le han reducido el daño. De verdad, este personaje pasó de ser de los mejores al peor de todo el juego. Al fin llegaron estos cambios de balance, pero en un resumen básicamente Knuckles Karateka y Knuckles Reno son meta. Y básicamente Movie Super Shadow, Sonic Sheriff y Shadow Forajido han bajado un montón. De hecho, Movie Super Shadow está muertísimo. Pero bueno gente, recuerden comentar qué otro cambio de balance creen que fue necesario y que no ha llegado. Y nos vemos en la próxima.